Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 24 después de Pentecostés, pero como este domingo tiene más de 24, entonces en ese caso se deja el último domingo y 24 de Pentecostés para el último y se rellenan con los domingos de Epifanía, y por eso entonces tenemos hoy la misa del quinto domingo de Epifanía o después de Epifanía. Y vemos en el relato del Evangelio de hoy esa parábola de la cizaña y el trigo, que no es más que la explicación del origen del mal en el mundo y por ende en la iglesia militante que está en este mundo. El mal que siempre es la gran incógnita y difícil de resolver sin los parámetros de la fe. ¿Cuántos con poca fe o sin fe quedan estrellados contra el mal? Niños inocentes que mueren, enfermedades, seres queridos. ¿Por qué? La propia muerte. Dios creó la vida, no la muerte. Y el mal comienza porque un enemigo, como dice la parábola. ¿Y este enemigo quién fue? Y la primera ruptura con Dios fue en los cielos, los ángeles apóstatas, que eran ángeles de luz, y de ahí luz bella, y quizás la más bella, y terminó siendo la desastrosa oscuridad de las tinieblas satánicas para ser condenadas eternamente en el infierno. Por eso dicen las Escrituras que preparó un lugar para aquellos que apostatan. Y esa fue la primera apostasía. Consecuencia de esa vino la apostasía después del pueblo judío, previa caída de Adán, y la última apostasía del Nuevo Testamento, la jerarquía humana de la iglesia, con todo lo que arrastra. Por la ruptura. No hay que olvidarse. El que se condena es un apóstata. Apostata de Dios. Libre y voluntariamente. Ese gran misterio. Y Dios nos da todo lo necesario para que nos salvemos. Pero no fuerza, no obliga. Por eso hizo a la criatura inteligente libre, para que se determine libremente hacia el último fin, en concreto, porque todo el mundo quiere la felicidad, pero no es lo mismo que yo tenga la felicidad en la marihuana o en María Juana, en el dinero, en la chicha o en la limonada,
que la tenga puesta en el Dios y no en el Dios de Mahoma, ni de Buda, ni del judaísmo, sino en el Dios revelado, uno y trino. No basta que yo no sea ateo, que crea en Dios o en el gran arquitecto, como los masones. Tengo que creer en el Dios absoluto, tal como es Él, tal y cual Él se ha revelado. Entonces, el Dios de la revelación y no otro Dios. Y eso hay que dejarlo bien claro hoy, porque hoy pareciera que por el ecumenismo y todo el liberalismo judaizante dentro de la iglesia, cualquier Dios se vale. Cualquier creencia en Dios. Y así cualquier adoración a Dios, cualquier culto a Dios. Y no hay problema. Pues sí hay problema. Porque Dios se ha manifestado como el Dios todopoderoso, bondadoso y misericordioso, absolutamente infinito, pero además que tiene una vida trinitaria en la cual se comunican la divinidad absoluta, las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no cualquier Dios, no cualquier religión, no cualquier culto, ni cualquier misa. Porque eso es también el culto modernista con la nueva misa que no identifica el sacrificio de Cristo en la cruz, renovado sacramentalmente en honor a la Santísima Trinidad. Entonces, sin la verdadera misa, sin el verdadero culto, sin la verdadera fe, sin la verdadera religión, sin la verdadera iglesia, toda la religiosidad se vuelve una parodia idolátrica. Y por eso se está en la idolatría. Y muchos la bautizan con un santiamén. Mucha jerarquía y poca sustancia. Mucho papa, cardenal y poca o ninguna fe. Y hay que repetirlo. Una jerarquía cuyo nombre lo implica el que custodia las cosas sagradas. No las custodia, no es solamente un ladrón, un violador y un degenerado, sino que directamente se cae de esa investidura jerárquica. Le podrá quedar la que tiene sacramentalmente, como la tiene el sacerdote o el obispo. Pero la jerarquía jurídica, como es la del Papa y la de toda la iglesia que se deriva a través del Papa hacia los ordinarios o los obispos, con sede, porque no todos los obispos tienen sede, y los curas, y no todos los curas, porque no todos los sacerdotes son el que tiene el curato en la parroquia. Todo eso se desploma. Y para explicarlo hay que explicarlo con teología, con inteligencia, no con estupideces o caprichitos de falsas interpretaciones. Y no es que haya una hipertrofia del papado, lo que hay es una hipertrofia de la estupidez,
de los hombres de iglesia y teólogos que malinterpretan una definición de la iglesia que ha hecho el Papa, como por ejemplo la de Pío IX, con la definición del Papa. No es que se haya ahí hipertrofiado como pensaba Di Sandro, lo lamento mucho, porque Di Sandro sabría mucho, pero teología no. Las cosas como son. Quizás fue el hombre más grande como literato latino que hubo en América. Gran semántico. Pero yo con semántica no hago teología ni filosofía. Y ese fue su error. Entonces la hipertrofia viene de la mala lectura, si gustan, de eso que fue definido, que es otra cosa. Y ahora seguimos definiendo mal la infalibilidad, porque no se admite que un verdadero papa electo puede claudicar en la fe. Puede claudicar para muchos porque no es sacerdote, o porque no es papa, porque no es obispo. Que sería el caso de Benedicto XVI, que no fue obispo, ordenado con la nueva consagración. Pero Pablo VI, Juan Pablo II, fueron ordenados y consagrados. Aparentemente, válidamente, no se había cambiado el rito todavía. Y Francisquito ni sacerdote ni obispo. Entonces, obispo de Roma, ¿de qué? Pero a pesar de eso, Pablo VI, ¿qué? Si fue un hereje de pelo puro. Puede claudicar, no va en contra de la infalibilidad, no es la impecabilidad. La infalibilidad no es la impecabilidad en la fe, ni la confirmación en la fe, por Dios. Tiene sus parámetros, límites definidos, fuera de los cuales no es infalible. Así de claro y de sencillo. Pero yo no voy a hacer teología con una mentalidad germana pagana. ¿Qué es lo que le pasa a la gran mayoría, aún dentro de la tradición? Llámense sedevacantistas, acérrimos, o como les digo, viscerales, o fideístas, o antisedevacantistas. Es la misma estupidez. El Papa instituido legítimamente no puede claudicar. Sí puede claudicar y claudica, si no se mantiene dentro de la doctrina de la Iglesia. Y la infalibilidad, que cuando habla es cátedra. Y fuera de ahí será infalible también, pero ya no es cátedra él solo, sino en el consorcio con todos los obispos, del cual es él la cabeza. Y entonces hay una doble infalibilidad, ordinaria, universal, o extraordinaria, universal, pero ya no es la del Papa solo. Pero como estúpidamente se cree que la infalibilidad es el Papa que la participa, lamento, la infalibilidad no se participa. La da el Espíritu Santo al sujeto en cuestión, si es el Papa solo o si es todo el magisterio de los obispos con el Papa, juntos, dispersos o reunidos en concilio. Eso es todo. Así de sencillo y de difícil que no lo entienden ni lo van a entender.
Pero las cosas se tienen que decir. Entonces un papa puede muy bien defeccionar en la fe. Otra cosa será probarlo, ¿no? Pero puede defeccionar. No es imposible, ni es una herejía, como muchos estúpidos creen. Hasta a Monseñor Lefebvre le metían miedo. Y por eso no le metió el diente. Bueno, allá él. Pero que no me vengan a decir a mí que teológicamente no puede ser. Porque hasta el mismo Monseñor Lefebvre admitió la posibilidad. Y el problema en la fraternidad vino cuando Smithberger, codiándose con el entonces cardenal Ratzinger, instauró el tabú. Guay el que llegue a conculcar esta verdad, que no soporta la Roma apóstata. Y quería excluir hasta la posibilidad misma. Y si miento, que salga de frente y diga que miento. Que ganas no me faltarían, y que venga con todos los teologillos chipiricuatros. Porque lamentablemente no hay teólogos de peso en la fraternidad, así de claro. Los más sabiondos no saben. Y si miento, salgamos a la palestra. Que como dicen en la Argentina, los pingos, los caballos, se ven corriendo. Y a ver. Que me salga un Gregoire Cellier, un Calderón. Que salgan. O el otro. El padre Lorenz, el padre Larroque. A ver. O que salgan en el Vaticano. La verdad no tiene miedo ni le importa cuántos sean. Pero lo que no puede ser es crear tabúes que nos distorsionen las cosas. Y por eso entonces el mal que viene de Satanás, que viene de la apostasía, Dios espera para no apagar la mecha que humea. Dejarlos que fructifiquen, y ya cuando se vean por el fruto juzgaréis, sin equivocarse, al final la siega. Y lo que era cizaña, al fuego, y lo que es trigo, a mi reino. Y hay que tener paciencia, porque hasta que no haya la fructificación, la maduración, no se ve. O si se ve, pero se puede también confundir, y entonces por querer quitar la cizaña, termino arrancando también el trigo. Y como ninguno de los que son de Cristo se deben de perder, entonces paciencia, maestros, y sufrir un poco. ¿Qué se va a hacer? Pero el origen del mal está ahí. Y aupado por la libertad del hombre, que adhiere a Dios, o en definitiva apostata de Dios. Y esa apostasía es el infierno. Y dicho de paso, hay fueguito. Entonces, ¿de dónde viene el mal? Es el misterio.
de la libertad deficiente de toda criatura. Y digo deficiente porque toda libertad creada es por naturaleza defectible. La única infalibilidad indefectible es la de Dios. Y la que Él le participa a la iglesia, cuando habla no de la luna, ni si 3 más 5 son 8 o 10, sino de la revelación. Y todo lo que tenga contacto, conexión con la revelación, con las cosas de Dios, con los misterios de Dios. No para otra cosa. Pero estas cosas, si no se les ha enseñado porque no las saben los que debieran, el clero, ¿qué se le puede pedir a los pobres fieles? Y la confusión terrible. ¿Qué más confusión que la que vemos? Apocalíptica, esto no lo para nadie. Ah, pero Nuestra Señora, yo soy muy mariano. Y voy a dar un nombre, porque me mandaron, yo no veo, pero a veces por ahí, un programa muy bueno en la Argentina, un tal Soajes Pinto, que le hace a un ruso argentino, que lo demuela a Putin, pero el padrecito, que digo, el señor, muy mariano, le chocó una gran verdad que le dijo el otro. Que se ve que sabe, el único problema es que se ve que es bien ortodoxo, porque le dijo, deja, lo de la conversión de Rusia, como decir, déjala tranquila que Rusia tiene su fe ortodoxa. Pero ahí había también una moraleja. Porque hay que saber cuál es la Rusia de los supuestos fatimólogos y marianos. ¿De qué Rusia me habla? Para saber de qué conversión, de qué males me habla. Esto es de ABC. Lo que pasa es que a veces muchos imbéciles con fe, pero de carbonero, no distinguen, son fideístas. La fe no me suprime la inteligencia, eso es Lutero, por Dios. La fe supone la inteligencia. Una vaca, una burra, un caballo jamás pueden tener fe porque son animales brutos. Nosotros supuestamente somos animales inteligentes, racionales. Donde desgraciadamente hoy prima mucho la brutalidad. Porque infinito es el número de los imbéciles. Y como esa no le gustaba a los imbéciles que se lo dijeran, lo quitaron. Bueno, y ahora no lo encuentran. Por lo menos en las traducciones vulgares, digamos, en lengua vulgar. Entonces, yo soy muy mariano. No creen en la conversión de Putin. Primero que me demuestre que está convertido, yo creo, pero con la trayectoria de un ex agente de la KGB, oiga, y en esa estupidez cae el padre Sáenz, muy conocido allá y sale en muchas partes, va a México, pero no se juega. Es tradicionalista, pero ni con la fraternidad, porque eso es un quemo, como dicen allá. Entonces yo no quiero ser estigmatizado. Yo soy niña bonita de cabaret fino, no me toquen el cachete, pero por detrás sí. Pero en público no, yo soy purita.
Perdónenme, pero las cosas como son. Y yo ya soy cura viejo y a mí no me van a poner el dedo en la boca, bailando el can-can. Entonces, no cree en la conversión de Rusia en Fátima. Claro que hay que creer. Pero ¿qué es Fátima? ¿Qué es Rusia? ¿Cuáles son los males? Nuestra Señora, cuando apareció en 1917, estaba en la Primera Guerra Mundial. Y hace alusión a ella. Esta guerra va a acabar y si no hacéis lo que os digo, vendrá otra peor como castigo. Entonces está hablando es de guerra. Pero si consagráis a Rusia, no se esparcirán sus males. Si no, vendrá otra guerra peor. Luego, el mal era la Segunda Guerra Mundial. Fomentado por Rusia, pero ¿cuál? ¿La Rusia de los zares? ¿O la Santa Rusia? ¿O la Rusia tradicional? ¡No! La Rusia judaizada, de Lenin, de Trotsky, de Marx. La Rusia comunista. De esa Rusia me está hablando. La Rusia de los zares no se iba a fagocitar Occidente. Entonces hay que circunscribir de qué Rusia me está hablando. Ah, bueno, pero de todos modos, dice que el Papa me consagrará a Rusia y habrá un tiempo de paz. Un tiempo, cierto tiempo de paz. ¿Y ahora qué? Hay que esperarla. En el hipotético caso que hay que esperarla, ¿qué espero? ¿Que no haya habido guerra mundial? Segunda, la hubo. Entonces estoy desenfocado. Estoy esperando algo que ya pasó. Ah, no, pero los males que siguen. Pero los males que siguen no todos son problemas de Rusia, señores. El problema hoy no es Rusia. El problema hoy es la apostasía de Roma. Y eso no es Rusia, hijitos míos, muy queridos. Entonces yo no puedo marialmente confundir Rusia, males de Rusia, Rusia comunista y los males de Roma apóstata, de los papas apóstatas, de un concilio apóstata, como Vaticano II, en ruptura con la tradición. ¿O eso es Rusia? Es el colmo. O sea que si me paro aquí, aunque no diga más ni explique nada, está clara la cosa que se trata de otro merengue. Y no confundo la magnesia con el magnesio. Ni María al baño con al baño María. Porque esa es la fe de los imbéciles. Y no hay derecho a ser imbécil. Y si quieren tener el derecho, cállese la boca. Entonces, así todo, Nuestra Señora dijo, si hacéis lo que os digo, habrá paz.
Y no habrá esa guerra terrible que fue la segunda. Pero os daré una señal como límite para la consagración. Cuando veáis una luz misteriosa, ya habrán comenzado los males. Y una vez comenzados los males, no se paran. Apretado el gatillo, la bala sigue. ¿Y cuándo fue esa luz? En el año 38. O sea que después de esa luz, que fue el 25 al 26 de enero del 38, ya era tarde la consagración. Aún válidamente hecha. Era tarde, porque ella dijo, no lo digo yo, lo dice ella. Entonces, ¿por qué dice que me consagrará a Rusia de todos modos? Porque, de hecho, en el 52, Pío XII, 10 años después de haber consagrado al mundo, y no a Rusia en el 42, en octubre y en diciembre la repitió, se decidió a los 10 años, que ya era tarde en el 42, a nombrar a Rusia y la consagra, pero incompletamente, la nombra, pero incompletamente porque no lo hizo con la solemnidad que quería Nuestra Señora de todos los obispos, para que se viera que la Segunda Guerra Mundial iba a ser evitada con todas sus secuelas y masacres por Nuestra Señora. Eso era lo que quería nuestro Señor, glorificar el nombre de ella y que se viera palpablemente. La consagra porque la nombra, entonces no puedo decir que no la consagra, pero lo hace imperfectamente. Por eso pudo decir, me consagrará y habrá un cierto tiempo de paz, porque Dios, alma bendita, siempre de alguna oración dará alguna gracia. No la gracia específica que prometió, pero bueno, en vez de comerse Rusia toda Europa, se comió la mitad. ¿Y se convirtió de qué? ¿De qué Rusia hablamos? De la comunista, que iba a sovietizar el mundo. Entonces se convierte de ese imperialismo soviético de opresión universal, judaico, hay que decir. Y se frena. Guerra fría y lo que quieras, pero ya no es guerra caliente. Pero si yo quiero que se convierta la fe, otro problema. ¿A cuál fe? ¿A la de Rusia presarista o precomunista? Entonces que se convierta a la ortodoxia. Como le dice deja a la Rusia que siga siendo ortodoxa. O al catolicismo, claro, al catolicismo. ¿Y cuál? El del Vaticano de hoy, de la iglesia de hoy oficial, peor que los ortodoxos. Porque la herejía de Roma apóstata es peor. Por lo menos los ortodoxos creen, o quieren creer en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Cristo es Dios. Panchito, Francisquito, Papanata, no, él es musulmán, es un gran profeta, maestro para mí, es arriano, sí, un superhombre, pero no es Dios, es mi maestro, yo creo en Dios. ¿Está claro? Peor herejía
¿Y quién habla? ¿Quién dice? ¿Quién chilla? ¿Quién grita? ¿Dónde está Monseñor Felé? Monseñor Williamson. ¿Dónde están todos esos monseñores? Se hacen cómplices. Son cobardes. Hay que decir las cosas. Como abriendo un paréntesis, la maldición que le va a caer a los 4 imbéciles que aquí en Colombia, en la Corte Suprema, promulgaron la ley de adopción de los maricones a los niños. Se van a morir como ratas. ¡Ay del que escandalice a uno de estos niños! Más le valiera que le cuelguen una piedra de molino y lo tiren al mar. Así que si Colombia no reacciona, friéguense por imbéciles. Así que no solamente tienen libertad para hacer de su perversión una sodoma jurídica, sino corrompir a los niños. Esos 4 imbéciles, porque creo que son 4, ni sé cómo se llaman. No saben de qué se van a morir. Por idiotas. Por seguirle al judaísmo internacional los parámetros. Y a ver que salgan con firmeza los que todavía tienen pantalones en este país. Cerrado el paréntesis. Por si alguno me quería preguntar como me preguntó. ¿Qué pienso? Ya lo dije. Entonces, volviendo. Pero esto es parte de todo esto. De toda esta apostasía. Y ya no me acuerdo por dónde iba. Pero bueno. En el tema y en la idea de Rusia, que se convierta de ese imperialismo soviético comunista, no que deje de ser comunista necesariamente, sino de la belicosidad que era la que produjo la Segunda Guerra Mundial. No era el perro, sino el perro con rabia, que es muy distinto. Entonces es claro que no se puede convertir ni a la ortodoxia de la supuesta Santa Rusia, ni a la de la Iglesia Católica oficial hoy, porque no va a ir a la fraternidad o decir yo tengo la fe de Monseñor Lefebvre y de Castromayer, ni me van a llamar a mí para que sea obispo de Moscú. Entonces, ¿qué están esperando estos imbéciles? Sus sueños estúpidos de monjas idiotas, muy santitas, puritas, pero falsa devoción. Ya nos decía San Luis María Griñón de Montfort, las falsas devociones de María. No lo digo yo, lo dice un apóstol misionero, sucesor de San Vicente Ferrer. 2 grandes apóstoles apocalípticos, misioneros de la iglesia, tenían ese título, ese privilegio. Entonces no me vengan con cuentos. Y que esto es apocalíptico, más claro, salvo un imbécil como Buchacur, no se sabe, si no sabrás tú, idiota.
Se te debiera de caer la cara de vergüenza. Eres maestro de ajedrez y no sabes cuál es la reina o el alfil. Desde el 47 o 48 guste tomar el decreto o el hecho, la diáspora se finiquitó. Y eso es signo que acontecería hacia el final de los tiempos próximos a la venida de nuestro Señor, cuando retorne el pueblo judío a Jerusalén y deje de ser hollada por los gentiles. Y a partir de la guerra de los 6 días, en el 68, Jerusalén ya fue dominada por los judíos. Y por eso se conjeturan muchas cosas y ellos mismos, después del 68, 70 años en sus profecías de esperas y aquí y de allá, que no me voy a poner ahora a explicar, y que les da para 1917, 2017 o algo parecido. Yo en fechas, vamos a las cosas, las fechas las pondrá Dios. Pero no voy a esperar las fechas para darme cuenta que esto es apocalíptico. Y que no puedo esperar nada malinterpretando a Fátima. Ahora, eso no quiere decir que no haya que rezar el rosario por Rusia, y por los judíos, y por todo el mundo. Pero que se deje el padre René Trincado de hacer propaganda estúpida y creando una falsa esperanza, expectativa. Ese es el problema. Y que Monseñor Williamson se crea el Quijote con Monseñor Ford, que van a restaurar la iglesia. Que se restauren ellos primero. No saben ni dónde están parados. A ver si ellos tienen inteligencia, porque yo soy orgulloso, sí. Y bueno, si soy caballo, el burro a mi lado, que no relinche. Punto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, las cosas como son. A ver, porque para ellos es tabú, por eso van corriendo a Roma cuando los soliciten, como las prepago. Sí, estas son prepagos de la religión. Claro, en otra parte no se sabe qué es prepago. Para los que no sepan y escuchan por Radio Cristiandad, son las mujeres prepagadas. Y estos van en avión y otros en avión de cristal transparente. Y yo también voy, porque no me voy a quedar atrás, pero voy en misil. Y a ver cómo les va a quedar el Baticueva, el Vaticano, con un misil, que eso es lo que se merecen. Y van a tener. Pero hay que tener paciencia. Y mientras tanto sufrir y mantenernos firmes en la fe, el pequeño rebaño. Como dé lugar, sálvese quien pueda. Estás bautizado, guarda tu fe. Estás confirmado en la fe, permanece como soldado y pelea. Y que no venga ningún general mariconcito a decir tregua. Un tiro en la cabeza por traidor. Así de claro. Y esa es la defensa heroica de los pocos que queden o que quedemos. Y por eso recemos para que no claudiquemos, ni nos hagan claudicar.
Y esa es la verdadera resistencia. Así que el padre Ortiz, que se vaya enterando en la Yunay. Y que cuando venga aquí, por lo menos, que respete. Porque así son las cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque estos se creen que van a ser ellos los que defienden a los fieles. ¿A qué fieles defienden? ¿Y con qué verdad los defienden? Si ni saben ni hablar. Entonces, pero esa es la mediocridad que no soporta la excelencia del que sabe más. Y eso es orgullo enmascarado. Así que, de todos modos, mis estimados hermanos, vemos entonces cómo da la parábola de hoy. Que nos sirva para mantenernos y no dejarnos claudicar. Y que no salgan estúpidas, como las hay politiqueras, de decir que la diferencia entre el padre Basilio y el padre Altamira es que el uno, Basilio me dice la condenada, que falta respeto al imbécil, y lo digo para que le llegue y le duela, y a ver si se arrodilla cuando me vea, disculpándose. Es que el padre, el Basilio, como dice, ese de vacantista, y el padre Altamira dice que es el pseudo profeta. Pues bruta. Porque ahí no habría ninguna distinción. Si es un pseudo profeta, no puede ser papa. Lo que pasa es que tú no sacas las conclusiones. Y yo me contento más con que diga que es pseudo profeta que no sea papa. Porque ha habido 40 antipapas en la historia de la iglesia, pero no ha habido 40 pseudoprofetas. ¿Y ella de dónde sabe lo que yo pienso? Si ni viene aquí. ¿Lo que le han contado? ¿Y a título de qué se pone a hacer dialéctica? Pues que se calle. Y si no, la callo a ella y al que sea. A crear dialécticas estúpidas de lo que no entienden. Pues bien, y esperemos que el padre Altamira se consolide. No hay que arrancar antes. Y creo que con eso ya he dicho cuál es mi posición al respecto. Paciencia. Hay que ver si es cizaña. No hay que arrancarla antes. Algunos, y es normal, uno por el fragor puede precipitarse. Pero como soy yo el que tengo que lidiar el toro en este ruedo, y no estoy a 5.000 kilómetros del problema, entonces tengo que tener otra óptica de más calma, que si fuera de lejos no la tuviera. Pero cuando a mí se me mete el problema en la casa, yo no puedo tirar una bomba y explotar. Le puedo tirar la bomba al vecino o al otro allá. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay cosas que sin tocar las convicciones tienen un manejo diplomático o político. Para eso sirve la diplomacia. Pero es en aras de la verdad, no de la mentira, ni del engaño, ni del error.
que es muy distinto. Esa es la práctica. Si yo veo que alguien se va a tirar por la borda del barco, como la famosa película del Titanic, romántica, y la asusta a la niña, se cae hasta del susto. Tuvo el hombre que ir suavecito, y cuando ya la tuvo a mano, hay que pegarle el brinco. Entonces, pues bien, mis estimados hermanos, que todas estas cosas sean útiles para nuestra firme resistencia en la verdad, sin claudicar. Y teniendo de antemano el triunfo, que no es de cierta paz, sino el triunfo total. Y ese triunfo total será el día de la parucía de Cristo Rey, donde triunfarán los sagrados corazones de Jesús y María. No antes. Que estas cosas se nos queden grabadas. Habría mucho más que decir, pero bueno, ya me alargué. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a mantenernos en esta crucifixión de nuestro Señor en su cuerpo místico, la Iglesia de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.